Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, este deja de llamarse así, se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. La educación es el motor de desarrollo de cualquier población y es por ello que en la Constitución de la Ciudad de México se prevé que el modelo educativo de nuestra metrópoli vaya de acuerdo a su contexto. Esta ciudad, para mi parecer, necesita tener su propio modelo educativo para atender primera infancia, su propio modelo educativo para atender a la gente en primaria, en secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura, y que sea un modelo educativo de educación gratuita que garantice que un chavo de 16 años va a encontrar un modelo educativo en la preparatoria que lo va a motivar a llegar justamente a la licenciatura y que no se le va a coartar el derecho a estudiar la licenciatura a través de un examen de admisión, sino que sea un examen que lo pueda nivelar y que le pueda permitir justamente competir con sus demás compañeros en el nivel de licenciatura y que esta licenciatura sea gratuita. Se ha estado discutiendo, es un tema muy importante que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en lo que corresponde a las becas y fortalecimiento educativo para toda la población. Y cuando hablamos de pueblos indígenas se vuelve un esquema complejo. ¿Por qué? Porque se pretende dejar en la Constitución que la educación será en todas las lenguas, no en todas las lenguas que se hablen en esta ciudad, porque bueno, en otros estados la educación bilingüe intercultural es obligatoria solo en la primaria, y acá nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa que tiene que ser un esquema a otros niveles. La educación debe ser incluyente, está planteado en otros capítulos de la Constitución. Políticas públicas orientadas precisamente a que puedan ejercer sus derechos, ¿no? La gente en estado de, digamos, en condiciones de vulnerabilidad respecto de otros. Sí se tiene la preocupación de garantizar el derecho de educación, no solamente como viene en la Constitución Federal hasta la primaria y la secundaria, sino garantizar hasta el término de la universidad. La Ciudad de México, como seguramente saben, es la entidad, ahora podemos decir, que tiene la mayor cobertura en todos los niveles educativos, marcadamente en educación superior. En educación superior, la cobertura en la Ciudad de México es de primer mundo, diría yo. Hay también una propuesta muy interesante en relación con la educación ciudadana o lo que hemos conocido como educación cívica, que tiene que ver no solamente con esta educación formal de contenidos en lo que se refiere a la educación obligatoria, sino a la escuela de ciudadanía, es decir, a formar ciudadanas y ciudadanos y que es una educación que no termina nunca. Se plantea la idea, digamos, del aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Y ahí se plantea como una responsabilidad de la Ciudad de México en cuanto a los ciudadanos de la Ciudad de México, el que tengan siempre opciones para, ¿no?, para continuar aprendiendo, ¿no? Pero lo más importante es que el Estado, la Ciudad de México, este grupo de personas que estamos redactando, entremos a discutir si queremos tener un modelo educativo para una ciudad que habla de una ciudad de derechos, que habla de una ciudad progresista. Yo en lo personal creo que la ciudad debiera invertir el 6% de su Producto Interno Bruto, y así lo estamos proponiendo, en educación, y no solo eso, sino que el 20% del gasto público de la Ciudad de México sea dedicado a la educación en la ciudad. Proponemos la idea de presupuestos plurianuales por cada, digamos, periodo de gobierno, es decir, que al menos los presupuestos se proyecten para la educación y otros temas seguramente, pero me concentro en la educación para cada 6 años de gobierno. Desde luego ahí hay una responsabilidad compartida entre la Ciudad de México, porque como sabemos,
Las instituciones que he mencionado, no sé, la UNAM, la UAM, el Politécnico, son instituciones federales. Entonces, insisto, pero esas 3 instituciones federales, pues seguiremos tratando de incrementar nuestra capacidad. Bueno, yo hablo por el Politécnico, ¿no? Pero al final del día, pues la parte de la Ciudad de México debe actuar en el sentido de aumentar la capacidad de las instituciones que ya tiene, marcadamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Y pues abrir otras opciones de formación. El deporte, la cultura, la recreación son fundamentales para el desarrollo de una ciudad y por ello será eje central este tema en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Las dos cosas son inseparables. ¿Sí? Cultura y educación. No debe haber ningún funcionario que hable de la educación sin decir la cultura, ni la cultura sin la educación. Como si va separado el dinero que le das a la cultura y a la educación. Nosotros hemos insistido mucho en que en el ámbito educativo no solamente tiene que ser la educación formal, sí, la educación no formal, la educación popular y la educación científica. También tiene que estar la educación artística. La otra es que todas las representaciones culturales de la ciudad se reconocen también desde la perspectiva pedagógica. Es decir, el arte, la cultura, lo que genera un escritor, etcétera, no lo estamos viendo como el escritor o el artista, sino como el patrimonio cultural, como el derecho a la cultura, ¿no? Que es distinto a simplemente decir tienes derecho al arte. Aunque la Ciudad de México está lejos de ser, ¿no?, digamos, la entidad más vulnerable en ese sentido, pues la prevención en todo caso nunca está por demás, y el hecho de que haya opciones educativas, opciones culturales, sí creo que esos espacios deportivos incluso, ¿no?, pueden ayudar a que, digamos, los jóvenes no piensen en otras cosas, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo año 2018. Los habitantes tendremos un marco jurídico que nos protegerá y que mejorará nuestras condiciones de convivencia. ¿Cómo ve a nuestra metrópoli en 5, en 7, en 10 años? A mí me gustaría verla como una ciudad realmente muy empoderada, como una ciudad muy participativa, como ya lo es, pero aprovechando estas nuevas herramientas que nos dará la Constitución. Una ciudad en donde la procuración de justicia no pasa por la cárcel, pasa por resolver los conflictos con justicia restaurativa y fundamentalmente con la mediación de los conflictos. ¿La prevención del delito? Desde ahí, la prevención con la educación, la prevención social desde la salud, la prevención social desde una vivienda habitable, ¿no? Ve una ciudad ya no con viviendas de 45 metros cuadrados. Ve una ciudad que realmente pueda empezar a construir viviendas adecuadas con equipamiento urbano en donde la gente quepa, no en donde la gente sea expulsada, ¿no? Yo sí la veo verde, la veo muy participativa, tal vez con más problemas ideológicos, tal vez más politizada, lo cual entre más politizada es la gente, más exige. Y también sabe que tiene más que dar. Yo me lo imagino así, una ciudad de vanguardia en la que todos los ciudadanos no solo ejercen sus derechos, sino que los pueden exigir. Y hablando de educación, como una verdadera ciudad del conocimiento. ¿Más y mejores estudiantes tendremos? Más y mejores estudiantes, seguramente. ¿Con mayor posibilidad de emplearse una vez terminen sus estudios? Por supuesto que sí. Con la Constitución, con el cambio de situación jurídica de la ciudad, pues va a tener mayores posibilidades de crecimiento, de crear empresas y por lo mismo de crear empleo. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?